Sensores. Son elementos eléctricos encargados de enviar algún tipo de información al EDC. Esta información puede ser de varias formas. Voltaje variable de acuerdo con el elemento a medir. Información on-off como la de un contactor. Voltaje pulsante codificado. Frecuencia variable. Voltaje constante. Señal senoidal. Sensor de presión del múltiple. Utilizado para transformar la presión del múltiple de admisión en señal eléctrica hacia el EDC. Su utilización está destinada a los motores diésel que tienen turboalimentador. En los motores atmosféricos existe un sensor de temperatura de aire que junto con otras informaciones, el EDC, puede calcular el flujo de aire. Recuerde que la variación de régimen en el motor diésel se realiza modificando el caudal de combustible y no el de aire, por lo que no existe la caja de mariposa. Funcionamiento. Internamente encontramos un elemento piezoeléctrico sensible a la presión. El computador alimenta el sensor con 5 voltios por una vía positiva y otra negativa que garantiza el circuito. Cuando la presión afecta el elemento piezoeléctrico, se produce una variación de tensión que el computador recibe como señal por una tercera vía. Con base en esta señal de voltaje, el computador puede calcular la presión existente comparando el voltaje que recibe con el voltaje estabilizado de 5 voltios. Esta información la utiliza el computador para actuar sobre la cantidad de combustible que debe aplicar la bomba. Sensor de flujo de aire. Debido a que el motor diésel no posee caja de mariposa, el aire de admisión que ingresa al motor es todo el que pueda aspirar en el tiempo de admisión. De esta manera sería casi imposible determinar un buen dosado del combustible en los variados regímenes de funcionamiento. Por este motivo es necesario medir la cantidad de aire que aspira el motor. Para lo cual existe el medidor de flujo colocado generalmente entre el filtro de aire y el múltiple de admisión. Existen varios tipos de medidores de flujo que veremos a continuación. Sensor de flujo de aire, tipo hilo caliente. La finalidad de este sensor es la de medir la masa de aire de admisión que ingresa al motor. Al no tener funciones mecánicas, ofrece gran durabilidad. Funcionamiento. La corriente fluye hacia el hilo caliente, calentador, ocasionando que aumente su temperatura. Cuando el aire fluye por el ducto, el hilo caliente se enfría en contacto con el aire. Si se controla la corriente que fluye por el hilo para mantener constante la temperatura del mismo, esa corriente tendrá relación proporcional con la masa de aire admitido. Sensor de flujo de aire tipo torbellino de Kármán. Este método de flujo de aire detecta directamente el volumen de aire de admisión ópticamente. La construcción simplificada del pasaje de aire reduce a su vez la resistencia a la entrada. Este medidor de flujo de aire está constituido de varios elementos como los que se muestran en la figura. Funcionamiento. El generador de torbellino colocado en la parte media de un flujo uniforme de aire, genera un torbellino que resulta de las desviaciones de la corriente de aire con un obstáculo llamado pilar. Los torbellinos son orientados hacia unos espejos que vibran al paso del aire cerca de ellos. Estos espejos reflejan la luz que emite un diodo y es recibida por un fototransistor. El fototransistor tiene la particularidad de permitir el voltaje al contacto con la luz, esto creará una serie de pulsos dependiendo de las vibraciones del espejo causadas por los torbellinos. De acuerdo a la frecuencia creada, el EDC puede calcular el flujo de aire que está pasando por el medidor. Sensor de revoluciones y posición. Es un sensor generador de señales a partir de la variación de un campo magnético. En efecto, su construcción dispone de un imán permanente el cual está enfrentado al dentado del volante motor. El imán posee su propio campo el cual se verá afectado cuando pasa cerca un elemento ferroso. El volante motor hecho de hierro, posee en su periferia una serie de dientes maquinados al fabricarlo. Nótese que en algún punto del volante hay un diente más grande. Al desfilar frente al sensor un diente o un orificio, se crea una descompensación del campo del imán que hace variar el flujo magnético del embobinado. Esta variación de flujo da origen a un voltaje que toma el EDC como información. Cuando desfilan los múltiples dientes frente al sensor, podemos obtener señales que el EDC capta y amplifica para determinar las revoluciones del motor y la posición. Efectivamente, con la frecuencia de la señal LDC, determina las revoluciones y con la señal diferente, del diente grande, la posición del motor. Cuando el diente grande desfila frente al sensor, el motor está a mitad de recorrido.
En la figura se puede apreciar, en la parte superior, la forma del dentado del volante y en la parte baja la señal que origina el sensor. Ubicado en la culata cerca al eje de levas. Se trata de un sensor de efecto Hall encargado de informar al E-D-C sobre la posición del cilindro número 1 en tiempo de compresión. Funcionamiento. La variación del campo magnético en cercanía de un material ferroso provocará una diferencia de potencial. Con base en esta señal el E-D-C recibe este voltaje y determina la posición del cilindro número 1. Sensor de posición del émbolo de la bomba. Ubicado en la parte trasera de la bomba de inyección, se encarga de informar al E-D-C la posición del rotor. Funcionamiento. Consta de 2 embobinados independientes. El primer embobinado es pilotado por el E-D-C, con una frecuencia de corriente determinada, siempre constante. El segundo embobinado es activado por la actividad magnética creando también una frecuencia determinada. El núcleo central se interpone entre los embobinados creando un desequilibrio de las frecuencias que emite el E-D-C a la primera bobina y la que recibe de la segunda bobina. El E-D-C puede calcular la diferencia y determinar la posición del rotor. Sensor de temperatura de agua. Ubicado en la salida de refrigerante a nivel de la culata de cilindros. Es una resistencia de coeficiente de temperatura negativo. CTN. Funcionamiento. El E-D-C mantiene un voltaje estabilizado a 5 voltios. Al circular la corriente por la resistencia variable del sensor, el voltaje varía. Este voltaje es tomado por el E-D-C para determinar la temperatura del refrigerante en ese momento. Esta información sirve para determinar el caudal de combustible a aplicar, el tiempo del precalentamiento, la acción sobre la válvula E-G-R. El testigo de recalentamiento, los ventiladores de refrigeración motor. Sensor de temperatura de aire. Ubicado en la entrada de aire al motor. Es una resistencia de coeficiente de temperatura negativo. CTN. Funcionamiento. El funcionamiento de este sensor es igual al de temperatura de agua. El E-D-C lo utiliza para determinar la masa de aire aspirada cuando no existe el medidor de flujo de aire. Este cálculo lo hace teniendo en cuenta la temperatura del aire, la posición del acelerador y las revoluciones. Sensor confirmación de avance, también llamado inyector instrumentado. Ubicado en el inyector número 1, es un sensor de tipo inductivo. Funcionamiento. Cuando el inyector funciona, se levanta la aguja de la tobera. Esta acción provoca el movimiento mecánico de la varilla 1, la cual hace mover un imán dentro del embobinado 5, el movimiento del imán creará en el embobinado una tensión que será recibida por el E-D-C. Esta señal la utiliza el E-D-C para confirmar si el avance calculado es conforme con el avance real. El E-D-C inicialmente determina un determinado avance de la bomba de inyección de acuerdo con las necesidades del motor y acciona la electroválvula de avance, seguidamente confirma si el avance es correcto de acuerdo con la posición del motor. Sensor posición acelerador. Ubicado en el pedal de aceleración. Es un potenciómetro de pista simple o pista doble. Contiene también un contactor PL, pie levantado. Funcionamiento. Al mover el pedal de aceleración, mecánicamente el potenciómetro va cambiando su valor de resistencia proporcionalmente con el movimiento del pedal. El E-D-C alimenta el elemento con 5 voltios, la variación de voltaje al mover el pedal es tomada por el E-D-C para convertir la acción mecánica en señal eléctrica, equivalente a la posición del pedal. El E-D-C utiliza esta señal para determinar el caudal de inyección según la exigencia del conductor. Sensores y actuadores. En la figura se ilustra el sistema hidráulico interior de una bomba de inyección Lucas. Observe la electroválvula de avance, encargada de controlar la fuga de combustible para proporcionar una posición específica al dispositivo de avance.